Primero, desde el pueblo de los Estados Unidos. Segundo, desde los países invadidos. Tercero, desde nuestro país. Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Boston y de la Universidad de Leyes de Minnesota ofrece una visión poco difundida de las variables que pudieron llevar a Trump a la Casa Blanca. El informe señala que cada vez más está surgiendo una división entre las comunidades norteamericanas cuyos jóvenes mueren en las invasiones de los Estados Unidos y aquellas comunidades cuyos jóvenes no son afectados por la guerra. Los académicos llaman a esto una brecha de víctimas que es aliada de la desigualdad económica, porque otro estudio de los mismos autores demostró que las comunidades con elevadas tasas de soldados caídos en la guerra corresponden a las zonas más rurales, de menores ingresos y en las que el acceso a la educación es más precario. Durante la campaña, Trump se comunicó con esas comunidades olvidadas. El análisis demostró una relación significativa entre la tasa de sacrificio militar de una comunidad y el apoyo electoral a Trump. En estados además claves como fueron Pensilvania, Michigan y Wisconsin. No queda rastro, pero ninguno, de aquel Trump que prometió readministrar los recursos para que la inversión priorizara a Estados Unidos antes que sostener los costos operativos de imponer el modelo imperial a punta de bombas y de artillerías. La empatía fue pues destripada y su cuerpo reposa bajo la alfombra del Salón Oval. Lo dijo William S. Lind, uno de los ideólogos de la guerra de cuarta generación. Estados Unidos es un estado de un partido y el partido único es el del establishment, que es también el partido de la guerra. En el balance del primer año de Trump podemos perfilar a un criminal de guerra. Uno de los programas más controversiales del imperialismo norteamericano es el de los bombardeos con aviones no tripulados. Fue implementado por George W. Bush en el año 2004 y ampliado por Obama, lo que provocó además protestas internacionales en países donde estos ataques de la CIA fueron responsables de matar a cientos de civiles. A partir de entonces, Obama restringió la capacidad operativa paramilitar de la CIA. En teoría, este tipo de operaciones y que quirúrgicas de bombas de alta precisión disminuirían el número de víctimas civiles. Bajo esta premisa, crearon una lista negra de objetivos a los cuales iban a asesinar con el programa de ejecuciones selectivas y extrajudiciales conocido como matriz de disposición. En el año 2015 se pudo también conocer la cadena de mandos que autorizaba una operación de ejecución extrasumarial con aviones no tripulados. Una de las primeras medidas de Trump fue precisamente levantar las prohibiciones y autorizar a la CIA para ejecutar ataques con drones sin necesidad del visto bueno de la Casa Blanca. Durante el periodo de Bush se ejecutaron 57 ataques con drones en Pakistán, Somalia y Yemen. Obama en 8 años multiplicó por 10 el número de ataques en esos mismos países. En 2 de ellos, Yemen y Somalia, la administración Trump ejecutó al menos 161 ataques con drones. En Afganistán, durante los últimos 12 meses, se registraron 3.685 ataques. La misión de la ONU en ese país denunció un incremento de casi 50% en el número de civiles muertos y heridos por los ataques de Estados Unidos en los primeros 9 meses del 2017. El reporte de asesinados habla más de 3.160 víctimas. Según el grupo de monitoreo Earwars, a Trump le tomó 7 meses superar el número de víctimas mortales civiles en Irak y Siria que las causadas por Obama desde que ellos iniciaron el conteo de víctimas en el 2014. El promedio de víctimas civiles bajo la administración de Barack Obama era de 80 por mes. Durante los primeros 6 meses de Trump, la cifra se incrementó a 360. Los analistas también encontraron patrones espeluznantes, por ejemplo, la masacre frecuente de familias enteras en ataques aéreos de la coalición sobre barrios de alta densidad poblacional con residencias que pues son muy cercanas entre sí, lo que se tradujo en un incremento de víctimas civiles, especialmente entre mujeres y niños. A principios del 2018, Airwars aseguraba que la coalición liderada por Estados Unidos llevó a cabo casi 11.573 ataques aéreos y de artillería. 70% de esos asaltos fueron lanzados sobre Siria. Estiman que los civiles asesinados asciendan a 6.000.
Documentos de la CIA también reconocen que Estados Unidos a menudo no sabe a quién está matando y que la coincidencia de muertes causadas por bombardeos de drones y la lista de asesinatos selectivos se limita al 2%. Más del 80% de los asesinados nunca ha sido identificado y el 90% de los asesinatos con aviones no tripulados no mataron al objetivo previsto. En muchos casos se impuso arbitrariamente el calificativo de combatiente a personas inocentes para minorar el número de víctimas civiles. Estos datos pues deberían ser lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, enérgicos para que hagan sinapsis las neuronas de aquellos que claman por una invasión estadounidense en Venezuela. Donald Trump ha sido el único presidente de los Estados Unidos en admitir públicamente que no descarta la intervención militar en nuestro país. La edición del primer trimestre de la revista Military Review, donde se compilan pues las opiniones militares estadounidenses, pues ellos difundieron un análisis de un doctor, R. Evans Ellis, que es titulado El colapso de Venezuela y su impacto para la región. El documento propone estrategias a la administración Trump para debilitar a Venezuela. Extraemos parte de las recomendaciones que se difunden en el pasquín del genocidio. Derrocar al gobierno socialista bolivariano de Venezuela reforzaría la percepción histórica de Estados Unidos como una nación intervencionista en la región y daría lugar a la desconfianza y otros sentimientos antiestadounidenses. El resultado de una invasión sería una economía diezmada. Una intervención es poco realista para la comunidad internacional e imprudente para Estados Unidos. Estados Unidos debe apoyar plenamente a la OEA. Estados Unidos debe encabezar la imposición de sanciones económicas. Estados Unidos debería trabajar activamente con los vecinos, especialmente Colombia, e incrementar las labores de inteligencia y adiestramiento en ese país. Estados Unidos debe aprovechar la conferencia de ejércitos americanos para coordinar asuntos militares. Conclusión, las sanciones en sí mismas no son exclusivamente políticas, son parte de una estrategia militar. A mediados de enero, el secretario de Estado reconoció el objetivo real de estas medidas coercitivas. Él dijo, no importa en qué país, cuando impone sanciones, está limitando los recursos disponibles para ellos. En ese contexto, Tillerson se jactó del éxito de la estrategia de sanciones contra Corea del Norte porque la población se está muriendo. A finales de enero, el titular de la CIA, Mike Pompeo, confesó que Estados Unidos coordina la estructura de sanciones antibolivarianas. Pompeo explicó el entramado completo que permitió la institucionalización de las sanciones financieras mediante la orden ejecutiva 13.692 y varias designaciones de la OFAC del Departamento de Tesoro a más de 30 funcionarios de alto nivel del Estado venezolano. Detalló también minuciosos estudios realizados sobre nuestra Fuerza Armada y también otros estudios sobre la deuda externa venezolana en cuanto a tiempos y capacidad de pago del país, no solo para forzar una situación de default, sino también para distorsionar el esquema de comercio internacional de Venezuela en productos básicos como alimentos y medicinas. La CIA confirmó que la agresión económica es parte de la estrategia belicista. Un estudio realizado por la Cancillería venezolana reveló que los voceros estadounidenses, el presidente Trump, el vicepresidente, el secretario de Estado, la embajadora en la ONU, junto con algunos emitieron en el 2000 un total de 731 declaraciones hostiles contra Venezuela. Ningún país del mundo recibió una retórica tan agresiva por parte de Estados Unidos, ni siquiera Corea del Norte. El 45% de las declaraciones en contra de la democracia bolivariana provino del Ejecutivo, 4 de cada 10 del Congreso de los Estados Unidos. En lo mediático, la agencia Reuters genera el 60% de las noticias hostiles contra Venezuela. Trump cerró enero con el discurso del Estado de la Unión, en el que se jactó además de haber impuesto severas sanciones a Cuba y a Venezuela por comunistas. Febrero se inició con un discurso de Tillerson en la Universidad de Texas. En la locución reivindicó la doctrina colonial Monroe y dijo que es tan revelante hoy como lo fue el día en que fue escrita. El secretario de Estado se unió entonces y dejó de ver su bojote colonialista ahí. También invocó la posibilidad de que apareciera un Pinochet para favorecer a los intereses de Washington en Venezuela y en América Latina. Ese fue el abrebocas de la gira que hizo el secretario de Estado en varios países de la región.
No hubo ni vergüenzas que disimularan el carácter intervencionista de esa gira y el secretario de Estado reiteró en México que su país seguirá ejerciendo presión para un cambio de gobierno en nuestro país y que los tres países de América del Norte pues van a restaurar la democracia en Venezuela. Me imagino que como la restauraron en Irak, donde causaron más de 1 millón de muertos los primeros 5 años de guerra, o en Siria, donde inocularon al Estado Islámico para restaurar la democracia, algo que fue admitido hasta por el propio presidente de los Estados Unidos, o en Libia, donde gracias a la democracia otanista ahora venden esclavos, flotando sobre su visceral sustancia como CEO de la ExxonMobil, Tillerson, declaró en Argentina que Estados Unidos considera sanciones petroleras contra Venezuela o en efecto prohibir que el petróleo sea vendido en Estados Unidos o que Estados Unidos vende y provea petróleo desde Venezuela o productos refinados. Un par de días después ofreció detalles cuando dijo que los países de Norteamérica planean estrategias para mitigar el impacto que sufrirían los estadounidenses tras imponer un bloqueo petrolero al país caribeño. En Perú sostuvo un encuentro con la canciller de ese país y planearon posibles acciones contra Venezuela. No podemos olvidar que en ese país Estados Unidos ha ampliado significativamente su presencia militar. La genuflexión de la oposición venezolana a la corporatocracia que gobierna Estados Unidos quedó al descubierto pues una vez más en República Dominicana. Una llamada recibida por el vocero de la oposición, el señor Julio Borges, desde Bogotá, donde se encontraba Rex Tillerson, impidió la firma del acuerdo de convivencia entre la oposición y el gobierno, porque uno de los puntos del acuerdo implicaba la defensa de la soberanía de Venezuela sobre el territorio Esequibo, donde la ExxonMobil pretende usurpar el petróleo venezolano. José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los acompañantes internacionales, hizo llamados desesperados a la oposición y mencionó hipótesis que están sobre la mesa que podrían representar escenarios trágicos no solo para Venezuela, sino para la región. Por otra parte, durante la visita de Tillerson a Colombia, Juan Manuel Santos anunció la movilización de 2.120 soldados a la frontera colombo-venezolana y la instalación de un campamento de la ONU para migrantes venezolanos en la frontera. ¿Él se está preparando para una guerra? Es la pregunta. Debemos recordar que Maribeth Long, ex subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos, dijo en Colombia hace un par de años que el país neogranadino se debía preparar para un conflicto con Venezuela en el escenario de la posguerra. Al complejo militar y genocida del imperialismo norteamericano no le causa ningún remordimiento otra masacre. Ni siquiera se conmueven por las víctimas estadounidenses que ellos mismos causan al abrir frentes de guerra. Hemos sobrevivido a Bush, hemos sobrevivido a Obama y por Dios que vamos a sobrevivir a Trump. Que tiemblan en Washington porque la espada de Bolívar sigue cabalgando por nuestras tierras. Que tiemblan en Washington porque nuestra dignidad será tan floreciente que esta revolución bolivariana y chavista despertará las primaveras pendientes en vuestro propio territorio. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.